Boba Fett es quizá el mandaloriano más famoso de todo el universo Star Wars. Es un personaje clave en las series animadas como Rebels o Clone Wars y en numerosos cómics del nuevo canon, pero su aparición en películas fue bastante secundaria. Por eso, aprovechamos que ya tuvo su gran momento en la serie de Mandalorian para contarte la historia completa de Boba Fett. ¿Qué onda? ¿Cómo andan nuestros críticos favoritos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos una muy fuerte bienvenida a la Casa del Crítico, el espacio donde nos dedicamos a compartir toda nuestra pasión por el séptimo arte. Antes de empezar, no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Tras la invasión de Naboo, un ejército de clones fue encargado en secreto en camino por el maestro Jedi Sifo Dyas, quien creía que sería necesario para proteger a la República Galáctica. El ejército, sin embargo, formaba parte de un complot Sith para derrotar a la República y destruir a la Orden Jedi. Antes de su proceso de creación, el cazarrecompensas Jango Fett fue reclutado por el Lord Sith Darth Tyrannus, o más conocido como Conde Dooku. Jango debía ser el modelo genético para el ejército clon. Jango aceptó ser el modelo de los soldados clon a cambio de un pago significativo, así como de otra petición: la creación de un clon que no hubiera sido modificado genéticamente para alterar su comportamiento o su tiempo de crecimiento. Los científicos kaminoanos crearon a ese clon poco después de la batalla de Naboo, el primero de muchos, a quien Jango creó como su hijo y al que llamó Boba Fett. Cuando era niño, Boba fue criado en camino por su padre, quien enseñó a Boba muchas de las habilidades que había aprendido como cazarrecompensas. Boba aprendió habilidades de combate y supervivencia y dominó el uso del blaster. También aprendió cómo operar los sistemas de armamento de la nave de su padre, la Esclavo 1, y se familiarizó con los miembros del gobierno kaminoano. Después de la llegada de los Fett a Geonosis, Obi-Wan Kenobi comenzó a investigar la presencia separatista en el planeta y fue capturado por geonosianos. Su captura urgió a la senadora Padme Amidala y al padawan de Kenobi, Anakin Skywalker, a intentar rescatar a su amigo. Jango Fett y los geonosianos también los capturaron y los tres detenidos fueron llevados a una arena de ejecución, donde Boba observó desde las gradas junto a su padre cómo se enfrentaban a varias criaturas que intentaban matarlos. Un equipo Jedi liderado por el maestro Jedi Mace Windu pronto llegó para rescatarlos. Windu puso su sable de luz cerca de la garganta de Jango mientras amenazaba al conde Dooku, pero pronto fue obligado a saltar a la arena a medida que llegaba un ejército de droides de combate. Los droides de combate hicieron frente a los Jedi en la arena. Mientras la batalla avanzaba, Jango se unió en la lucha, en la que su mochila propulsora fue dañada y quedó inservible, haciéndole más vulnerable a los ataques. A pesar de eso, Jango hizo frente a Windu, quien lo decapitó matándolo instantáneamente. Boba vio horrorizado como su padre era asesinado. Cuando la batalla en la arena hubo acabado, Boba regresó a la arena para recuperar el casco de su padre, presionándolo con su cabeza mientras juraba vengarse de Mace Windu. Se unió a un grupo de cazarrecompensas, entre los que se encontraban los famosos cazarrecompensas Aurra Singh y Bossk. Su complot para matar a Windu fracasó y Boba se dio cuenta de que había ido demasiado lejos en sus ansias por matar al maestro Jedi, pero juró nunca perdonar a Windu. Tras un breve tiempo en prisión, Boba formó un equipo de cazarrecompensas y emprendió diversas misiones. Tras el alzamiento del Imperio Galáctico, Boba se ganó la reputación de ser uno de los cazarrecompensas más mortíferos de la galaxia. Su distintiva armadura mandaloriana ayudó a mantener vivas a lo largo de la galaxia historias acerca de los mandalorianos, a pesar de que el planeta Mandalore había sido subyugado por el Imperio. Durante la Guerra Civil Galáctica, Boba trabajaba para Jabba the Hutt. Poco después de la batalla de Hoth, Boba y otros cazarrecompensas fueron reclamados por Darth Vader, el señor oscuro de los Sith, para localizar a Han Solo y el Halcón Milenario, y así usarlos para traer a Luke Skywalker a una trampa. Boba cumplió el mandato de Vader y después se llevó a Solo congelado en carbonita a Tatooine para recibir la recompensa que Jabba ofrecía por su captura. Después que los amigos de Solo en la Alianza para restaurar la República organizasen un rescate en Tatooine, se produjo una batalla en el Gran Pozo de Carkoon. Boba luchó contra los rescatadores rebeldes y fue empujado por accidente por Solo hacia el interior de un Sarlacc. Fett sobrevivió a su caída en el Gran Pozo de Carkoon y escapó del Sarlacc. También se separó de su armadura mandaloriana, la cual eventualmente terminó en posesión de unos Jawas. En algún momento su armadura fue adquirida por Cobb Vanth. Años después, Boba se topó con una moribunda Fennec Shand en Tatooine. Empleando sus conocimientos en cibernética, logró salvarla, lo que llevó a Shand a aceptar ser su socia.
Cobb Vanth más tarde le dio la armadura de Fett al cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin, a cambio de su ayuda para matar a un gran dragón Krayt que estaba aterrorizando la ciudad de Vanth, de Mos Pelgo. Cuando Din regresó a Mos Eisley y a su nave, el Razor Crest fue observado por Fett, quien desde entonces había ganado un bastón Gatherfee y un rifle ciclador. Después de observar a Djarin, Fett descendió en la cima de la colina donde estaba parado. Fett y Jango luego arrastraron al guerrero mandaloriano Din Djarin, quien había recuperado la armadura de Fett, y acordaron ayudar a Djarin a proteger a Grogu de Moff Gideon y sus fuerzas imperiales, a cambio de que Djarin le devolviera su armadura a Fett. Si sos fanático del universo de Star Wars, tenemos un montón de videos preparados para vos en el canal, curiosidades, tops, guías básicas, te recomendamos entrar, investigar y verlos todos. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. No te olvides de darle clic a la campanita para no perderte ninguna de las notificaciones dentro del canal. Les mandamos un saludo enorme y hasta el próximo video. Chao, nos vemos.